buenas noches amigos. Estamos en una nueva edición de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, programa que también es retransmitido por el portal Abeja, BHTV, Cable Más y 47 repetidoras a nivel nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. Hemos sido testigos como un integrante del grupo Armonía 10 ha sido asesinado por un grupo de sicarios. Obviamente las investigaciones están en curso. Sin embargo, pues la población está harta, cansada de que este sicariato permanentemente esté hostigando a la población, esté matando, asesinando, extorsionando. Y ahora tenemos pues que en el estado de emergencia, el nuevo estado de emergencia que se ha declarado, vemos pues que ya han habido varios asesinatos. Para analizar un poco la coyuntura actual de cómo ha ido degenerando este tema, esta ola de Buenos criminalidad, esta días. afectación al orden interno y a la seguridad y defensa nacional, es que hemos convocado al coronel Benedicto Jiménez, que como todos sabemos, fue jefe operativo del GEIN, la unidad que tuvo el éxito en lograr la captura del líder terrorista Abimael Guzmán y también de la cúpula terrorista. Por ello, lo hemos convocado para que nos ilustre un poco sobre su lectura del panorama actual y los posibles planteamientos para una solución efectiva, real y concreta de esta problemática que afecta al país. Muy buenas noches, coronel. Un gusto tenerlo en la plataforma de la Coordinadora Republicana y le damos el pase. Buenas noches, Mariela, gusto saludarte y ese planteamiento concreto y efectivo yo creo que hace tiempo es necesario. Así es. Hemos escuchado muchas veces teorías, hipótesis, estadísticas, pero ¿cuál es la solución, no? Ujú. Y la ola de sicariato y extorsiones está imparable, o sea, nunca hemos Claro, sentido, te lo digo, parte de la población, ¿no? Ese miedo y zozobra que de la época del terrorismo, ¿no? O sea, así es. la presencia de bandas extranjeras que son sanguinarios. La vez pasada escuchaba que el ministro hablaba de 200 bandas criminales en el país. Es increíble cómo se ha dejado avanzar esta situación. Y esto genera miedo, zozobra, terror en la población, demanda soluciones inmediatas. El gobierno tiene tres dimensiones actualmente que está manejando, o tres variables, ¿no? Primero es el estado de emergencia, sacar a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía Nacional, que no es la primera vez que lo hace, ¿no? Ya hemos tenido experiencia en el año 2022 y ahora último, en Ujú. 24 con 41 distritos, pero segundo, dar leyes con penas severas. Incluso se habla de declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista para la celeridad y la punidad más severa, más grave, ¿no? Que en buena hora. Eso va a demandar que entre otro actor que a este momento estaba como un ente pasivo, que es la DINCOT. La Así es. lucha contra el terrorismo va a tener injerencia en la lucha contra el Tren de Aragua. Y eso es bueno, porque la DININCRI va a tener un competidor y existe la sospecha con indicios muy fuertes de que estas bandas criminales han infiltrado a la policía, a muchas unidades de inteligencia, de tal manera que evitan ser capturados como el monstruo, o sea, que le paga a policías para que mantengan informados. O sea, una nueva unidad como la de Incote va a generar todo un reto. O sea, prácticamente Tren de Aragua va a ser convertido pasa a ser una organización terrorista. Ya creo que hay 77 votos a favor. Pero, o sea, existe la intención de declarar.
pero hay que tener mucho cuidado porque el Tren de Aragua es una corporación criminal que está Así conformada es. por varias células o facciones. Por ejemplo, los hijos de Dios, la, los gallegos. Entonces, en Ecuador también han declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista, pero además dice de otros grupos componentes del Tren de Aragua. Los Claro, eso sería importante precisar. Hay que precisar bien y conocer bien qué cosa es el Tren de Aragua. Es una corporación criminal, es una locomotora del crimen, le conocen, ¿no? Wow. Tiene presencia en varios países de Latinoamérica, en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia incluso. Y la tercera dimensión, que es crear unidades de inteligencia, ¿no? Como el Greco, por ejemplo, un grupo para luchar contra el crimen organizado. Sobre esos tres parámetros se viene manejando la estrategia contra la criminalidad organizada, y cada uno de ellos demanda pues un análisis, ¿no? Por ejemplo, el estado de emergencia. Hay detractores y hay gente que está a favor del estado de emergencia, ¿no? Yo personalmente, particularmente, yo estoy a favor. En vez de tener a los militares en los cuarteles, hay que sacarlos afuera para que apoyen a la policía. El Claro gran, que sí. el gran problema es que no basta sacar a un soldado y ponerlo con su arma, su fusil en un lugar X, si es que no hay un plan estratégico y objetivos estratégicos bien definidos. Porque dicen de que la policía debe señalarle los lugares donde van a apoyar en seguridad ciudadana a los militares. Pero ¿qué lugares? Zonas de alto riesgo. ¿Existe un patrón de criminalidad para señalar qué es lo que está sucediendo en un distrito? Robos, asaltos. Y ese es un gran problema porque no tenemos un mapeo georreferencial. No existen mapas del crimen. Ese tema es importante, coronel, porque se supone que, bueno, se ha convocado al CONASEC, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y se supone que permanentemente también articulan con las distintas municipalidades a nivel del tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, vemos pues que si no existe un mapa del delito, ¿no? Puede haber una rotación en cuanto al desplazamiento justamente de los delincuentes, pero las zonas básicas ya están establecidas, creo que a estas alturas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer en esta coyuntura? Porque si ya estamos hablando de bandas organizadas transnacionales, ya estamos hablando de bandas que afectan no solamente el orden interno, sino la seguridad y defensa nacional. Y en este punto he escuchado el planteamiento de especialistas de inteligencia respecto a que como ha desbordado el orden interno, lo que correspondería ahora, más allá del CONASEC, es convocar al COSEDEN, al Consejo Nacional de Defensa Nacional, para poder articular ya a nivel del Ministerio Público, el Poder Judicial, del Ministerio del Interior, de Defensa, o sea, todos los ministerios competentes para ejecutar un plan operativo para proteger justamente ya la defensa nacional. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, yo estoy de acuerdo que se reúnan, que conversen, que dialoguen, acuerden, pero eso a veces queda en saco vacío. La cuestión debe ser más concreta. Por ejemplo, ya tenemos un estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas van a apoyar a la policía en los lugares que señale la policía. Si no hay un mapa georreferencial, ¿dónde van a ir los militares a apoyar a la policía? Bueno, tú dices, bueno, a los colegios, a a servicios esenciales, a las zonas de alto riesgo. Y eso es un problema que arrastramos hace tiempo. ¿Por qué? De todas las víctimas de robos, asaltos
que hay, solamente el 30% acude a la comisaría a sentar denuncias porque no confía en la policía. Fíjate cómo vienen esos Mm. problemas. El 30% porque dicen que la policía no les soluciona nada. Ellos saben que no van a conseguir lo que le han robado, entonces no van. Y el 78% desconfía de la policía. Y estamos viendo que se están encontrando bandas criminales que hay presencia de la policía. Entonces, esta banda O sea, criminal integrados por miembros activos que también, digamos, que han sido cooptados por estas infiltrados, bandas. han sido comprados, la policía está Wow. siendo infiltrada, incluso unidades de inteligencia. El Greco, por Coronel, ejemplo. cómo se puede, de alguna manera saber o avanzar en esta lucha contra la criminalidad si estamos, como usted dice, contando con policías que han podido ser cooptados por estas bandas? ¿Qué hacer en esta coyuntura? Mira, en este caso, aplicarlo a lo que las experiencias que ha tenido el Grupo Especial de Inteligencia en la lucha contra el terrorismo. Se basaron en cuatro factores de éxito, ¿no? Que deben ser aplicados ahora también. Por ejemplo, el primero, estrategia. No existe una estrategia adecuada. No hay ningún, yo estoy seguro que no hay ningún plan estratégico para la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía con objetivos estratégicos claros. ¿En qué va a apoyar? Por ejemplo, dice, bueno, van a reforzar la seguridad en las fronteras. Nuestras fronteras son permeables. Entran y salen ahí los integrantes de la banda criminales de ecuatorianos, venezolanos, colombianos. Sabemos, Brasileros, ¿no? sabemos que También. eso sucede, ¿no? Ujú. ¿Cómo va a apoyar las Fuerzas Armadas en estos 30 días a la policía en el control y la seguridad de las fronteras? Entonces, previamente la pregunta que viene es, ¿los militares están capacitados, entrenados, han recibido instrucción de cuál es el rol que van a tener en el resguardo y la protección de las fronteras para que no entre y salga la banda de criminales? Eso que dice la presidenta, lo vamos a sacar del país a los indocumentados extranjeros, esos se van y vuelven nuevamente, ya sea por la Por, frontera por- de Brasil, Chile o Ecuador. claro, nuestras Entonces, fronteras son una coladera, coronel, ¿verdad? si tú le preguntas a cualquier militar que está justamente, que podría estar en esas zonas, la frontera con Ecuador, dice, señor, ¿usted sabe cuántas bandas extranjeras ecuatorianas han ingresado al Perú? Son cuatro bandas extranjeras. Tenemos en el norte del país a los tiguerones, a los choneros, a los lobos y a la mafia 18. Son cuatro bandas que se dedican al narcotráfico, la prostitución, eh, tratantes de blancas, a la minería informal, la extorsión, el sicariato. Pregúntale, ¿sabe usted, conoce quién es el líder de los choneros? ¿Tiene alguna foto o algo? No, no saben porque no han sido preparados. Estoy Mm. seguro que el Fito, que es el líder de los choneros que está prófugo y que entra y sale del país por la frontera norte, es el tal Marcial, Marcial. Ese Fito no lo conocen, no saben nada, no tienen ni siquiera su foto. Pasa por la frontera y nadie lo identifica. José Zambrano, que es de los Lobos, igual que está prófugo. Entonces, esos militares que salen a apoyar a la policía primero tienen que recibir un entrenamiento, una capacitación, una instrucción. ¿Cuántas bandas extranjeras criminales hay en el país? ¿Cuál es su modalidad? ¿Cuáles son sus características? Si tú quieres combatir al enemigo, primero tienes que saber cómo piensa, siente y actúa, que es lo que se Exacto. aprendió en la época del terrorismo. No hemos aprendido nada. Nada hemos aprendido, por eso es que George Santayana decía que se olvida del pasado o no estudia su historia, tiende a repetir los mismos errores. Y estamos repitiendo los mismos errores.
Otro factor de éxito que falta, por ejemplo, es la buena selección de agentes de inteligencia. Si ya están infiltrada la policía desde las escuelas, ¿ah? Están infiltradas por las bandas criminales, hay delación, entonces hay que hacer una buena selección de agentes. Hay que depurar. Ahora que la DINCOTE, por ejemplo, se va a hacer cargo de la lucha contra estas organizaciones criminales que pasan a ser organizaciones terroristas, hay que seleccionar bien a los agentes para que hagan buena labor y no haga delación o infiltración. O sea, ese es otro tema, que han sido infiltrada la policía, ha sido penetrada la policía. Va a llegar, si seguimos así, va a llegar un momento en que hay bandas de policías integrantes de estas organizaciones criminales enfrentándose a la policía en las calles, como sucede en otros países, ¿no? Para eso, ¿qué cosas tienen que hacerse? Generar, potenciar una una contrainteligencia para poder detectar antes de tiempo esta infiltración, hasta qué niveles ha llegado, ¿no? El otro es liderazgo, pues. No tenemos liderazgo. El liderazgo parte del mismo presidente, ¿no? Si se está peleando la fiscalía con el Ministerio del Interior, sentarlo los dos, fiscal de la Nación, y dicen, señores, ¿cuál es lo prioritario? Ustedes están peleando por una ley, la 231/30, creo que Ujú. es la retoma de la policía en cuanto a la investigación preliminar. Ahí están peleándose por eso. Pónganse de acuerdo, porque a la final los que ganan son estas bandas criminales. O sea, la inestabilidad política, la pelea entre instituciones claves que son los operadores judiciales, la corrupción, ¿no? Eh, Todas esas son terreno fértil para que estas organizaciones criminales se asienten y progresen dentro de la línea criminal que ellos tienen. Coronel, justamente hay un alcance que, bueno, públicamente lo ha estado diciendo reiteradamente el ministro Santibáñez, el ministro de Interior, respecto a que ellos se ocupan de apresar a los delincuentes, de tratar de cercarlos, de, obviamente, de cogerlos en fragancia, todo, pero lamentablemente denuncia que permanentemente tanto fiscales como jueces liberan a pesar de que hay pruebas, hay antecedentes, hay todo, los elementos para que esta gente pues pase a prisión preventiva y ya se quede un buen tiempo en la cárcel, sin embargo los liberan inmediatamente. Sí, Entonces, la pregunta es, esta situación o sea, de que haya también un sistema judicial que no colabora con el trabajo conjunto que tiene que hacer con la policía, y que también es una coladera. Ha salido un cuadro que de entre enero a la fecha se han liberado como 1.800 delincuentes. Entonces, ¿cómo puede ser posible? O sea, por eso es lo que se entiende que el ministro diga, por un lado, hacemos nuestro trabajo y sin embargo, por el otro los están liberando. Entonces, creo que esa es la raíz del origen del el problema que se ha generado entre el ministro de Interior y la fiscal de la Nación, y entre otras cosas. y tiene razón el ministro, hay decisiones judiciales inexplicables, descabelladas. Por ejemplo, caso concreto, Freddy Toro Acosta, conocido como Chivo, ¿no? Es un sujeto que juntamente con Mamera, Luis José Rodríguez, que son del Tren de Aragua, son los que manejan las plazas del Lince, la plaza de prostitución. El Chivo fue detenido, estuvo con prisión preventiva, y antes de cumplir los 9 meses, 3 meses antes, salió en libertad. Ahora sigue manejando y controlando las plazas del tráfico de drogas, de personas en Lince. Esas son decisiones judiciales inexplicables. Coronel, De y ahí está el punto. ¿Usted cree que puede ser por temor, porque los amenazan,
o también por tema de corrupción. No hay jueces o fiscales, bueno, en este caso jueces, ¿no? Sin rostro. ¿Qué es lo que estaría motivando que estos jueces pues los liberen a su criterio? Bueno, pensemos lo más fácil, que es por miedo y temor a las bandas criminales que los amenazan. Pensemos por ahí. Eso se soluciona muy fácil. Eso sucedió en la época del terrorismo, creando jueces ad hoc y fiscales ad hoc, o sea, que se dediquen a estos temas, que no caiga en manos de cualquiera, Ujú. dándole la seguridad. Y vamos a llegar a un momento que vamos a tener que crear jueces y fiscales sin rostro también, como se está planteando en Chile. En Chile tienen un gran problema con los gallegos, que son una célula del Tren de Aragua, que también tiene presencia acá en Arequipa, en Ecuador. Los gallegos tienen ese problema porque los amenazan a los jueces y a los fiscales. Ese es el tema, pues, cómo hacer, seguir trabajando en la lucha contra la criminalidad cuando quienes disponen la libertad o la cárcel de estos delincuentes están siendo extorsionados con su vida, con la de sus familias, ¿no? Que es una posibilidad. No hay otra solución que jueces ad hoc y darle la seguridad por ahora, ¿no? Y mañana más tarde jueces sin rostro y fiscales sin rostro. A eso vamos Mm. a llegar, ¿no? Porque Entonces, estas organizaciones, coronel, también están vinculadas con el narcotráfico, o sea, hay dinero de por medio, también con la minería ilegal, hay dinero de por medio, y entonces en cualquier momento tienen todos los medios para asesinar justamente a quienes se opongan contra su agenda criminal. sí, no, ellos manejan millones y millones de dólares. Por eso que se compran voluntades. No solamente hablemos de la policía, también pueden ser fiscales y jueces también. Claro, por supuesto. Ya, esa es otra hipótesis, que hay una línea de corrupción también en los operadores judiciales, fiscales y jueces. Porque nadie se explica estas decisiones de darle libertad a gente, digamos, comprometidas y que se sabe que son cabecillas. Freddy Toro es el actual cabecilla del manejo de la plaza del INSE, en Riza, ¿no? Y está libre, junto con el Mamera también que le dieron libertad. O sea, son los que están manejando las plazas en el INSE. Ese es un gran problema que hay que saberlo manejar, la corrupción, porque es un terreno fértil para que estas bandas actúen en nuestro país. Ahora, otro detalle es el desconocimiento del enemigo también. O sea, no sabemos cuántas bandas extranjeras, venezolanos y colombianos hay en nuestro país. No hay un análisis estratégico anticrimen. Aparte que no hay un mapa de georreferencial, ¿no? Por eso me preguntaron y me dijeron, este grupo de inteligencia creado en la Municipalidad de Lima, GEIN con M, ¿qué opinión le merece? Yo lo conozco al general Bahía, a quien le tengo respeto, pero en mis opiniones yo soy muy objetivo, muy analítico, ¿no? Yo le respondí y le dije, ese es la creación del GEIN con M, ¿no? Debe ser un centro de informaciones y de análisis y debe propender a crear un mapa georreferencial del crimen lo más cercano posible, ¿no? Que si estuviese en un mapa georreferencial del crimen, un patrón de criminalidad, en este momento le estaría sirviendo al estado de emergencia, por ejemplo, para que puedan desplazar a los lugares de alto riesgo o de victimización a los militares para que apoyen a la policía. Fíjate cómo se va engarzando las unidades y el esfuerzo común, ¿no? O sea, un centro de análisis, porque ellos no van a poder hacer operativos. No, no hay un sereno va a salir con su moto a seguir a un sicario porque es hacerle vigilancia y seguimiento porque es el labor de la policía. O
Se reciben información y retransmiten información. Entonces, pero podrían hacer el mapa georreferencial del crimen, del delito de todo Lima, que sería una labor muy encomiable y muy necesaria en esta etapa del estado de emergencia, ¿no? Coronel, hay otro tema también respecto al temor que muchos pobladores pueden tener de diversas actividades económicas, no solo transportistas o pequeños empresarios, inclusive también locales de tiendas, bodegas, en donde pues están siendo permanentemente extorsionados y muchos de ellos no denuncian por temor, ¿no? Entonces, ¿cuánto de estas extorsiones están siendo realmente enunciadas como para poder tener un claro mapa de justamente de este índice de criminalidad? Mira, el, el crimen es mutante, ¿no? El crimen tiene siempre, es variable. O sea, cada distrito tiene su modalidad. En la característica de las extorsiones se dan dos términos que se conocen como la socialización y la normalización. La socialización quiere decir que cualquiera puede ser víctima de extorsión en este momento. Me estuvieron contando que una vendedora de huevo de codorniz estaban pidiendo un cupo Increíble. a las mujeres que administran comedores populares le piden cupos, o sea, mototaxistas, transportistas, colectiveros, emprendedores, O cualquiera sea, puede ya, ser, ya nadie se escapa. cualquiera puede ser víctima. Eso lo conocen como socialización, porque los mismos bandas se han dado cuenta que es fácil pues, conseguir dinero ahí, ¿no? Y el otro es la Entonces, normalización. coronel, este es, por ejemplo, dos casos de los chicos que venden las tarjetas en el metro, ¿no? Dos asesinatos, creo que uno fue en Estación de la Cultura, en otra estación Jorge Chávez hace poco, también se asesinó a dos personas que se dedican a este oficio, ¿no? Y vemos ahí que ya no tienen límite, de, como usted dice, de... Claro, se han socializado, segundo es la normalización, o sea, hay gente que prefiere pagar antes que los maten, antes que le causen daño a su propiedad, a sus negocios, pagan. ¿Cuántos están pagando? No se sabe, no se conoce. No lo dicen tampoco, ¿no? Hay, Por- hay una línea, por ejemplo, de que se ha denunciado, ¿no? Que los colectiveros de la Avenida Arequipa, que hace poco uno de ellos ha sido asaltado, tenían un logo de un delfín, ¿no? Que quería decir que no querían declarar cuando se les han acercado, pero se entiende para en algunas rubros o alcances de que ese es el detalle para decir que están pagando, ya que no los toquen, que están pagando a un grupo que los está extorsionando, ¿no? claro, pagan un dinero de inscripción primero o de matrícula que viene a ser 50.000, 70.000 soles. Ah, Y después de eso ya le pagan por día, ¿no? O por semana. O sea, prácticamente de la ganancia que obtienen, sacan una parte para pagar a los extorsionadores. Eso se llama normalización de este delito, ¿no? Y hay gente que lo hace, pero a veces no se sabe. E incluso se ha detectado de que pagan a tres bandas, o sea, oh, no a una sola banda, porque como hay rivalidad en el territorio de ciertas bandas, ujú, o sea, pagan hasta tres bandas, le pagan cupos para que increíble. estén tranquilos. Entonces, ese es un problema que no tiene, digamos, solución en este momento y se ha dado pues un detonante con la muerte de este cantante que era un cantante popular, pues, ¿no? Flores, de Armonía Ujú, 10. Y justamente se ha dado en esta situación donde ya la población está cansada. Y fíjate cómo de las 11 de la mañana ha cambiado la opinión de los congresistas, ¿no?
que lo apoyaban al Ujú. ministro, ahora quieren descuartizar al ministro, ¿no? Y yo no creo que pueda salir airoso de estas censuras, ¿no? De Claro, repente, y ahí se corre el peligro de que se centre el foco en que, pensando pues que sacar al ministro van a solucionar todo este gran problema, porque esto trasciende al Ministerio del Interior, hay todo un engranaje, como hemos conversado, también con el sistema de justicia, y bueno, una serie de aspectos que contribuyen a la criminalidad, o sea, cambiando a una persona y poniendo a otro ministro, no sé hasta qué punto ayude a que la ola de criminalidad disminuya. claro, la solución no va a estar en sacar un ministro y poner a otros, No, pero exacto. llega un momento que la población se cansa, quiere ver cambios, ¿no? Incluso hay Ujú. ciertas tendencias, ¿no? Cuando no hay solución, toma la justicia por sus manos. Hace poco han incendiado, han quemado a un sicario, ¿no? Hacen protestas. El día de ayer justamente delincuente le robó a una cambista por la avenida Bancay como 50.000 soles y la misma población, cuando estaba huyendo, la misma población los han cogido, los han agarrado, han intervenido y han esperado pues a que llegue la policía, pero la misma población está ya tomando el toro por las astas y poniendo en riesgo incluso su vida, ¿no? Y otra cosa que también se convierte, digamos, las protestas sociales se generan, o sea, prácticamente se convierten en protestas sociales, reclamos sociales, marchas, movilizaciones, que son explotadas también por extremistas, ¿no? Claro, Pero esas son las tendencias de cuando no se soluciona un problema de esta naturaleza. Debe haber cambio de ministro, yo creo que sí debe haber un cambio, incluso del primer ministro, ¿no? también. Porque no hay que echarle la culpa a Santillana, o sea, Santibáñez. Santibáñez, no solamente al primer ministro también, que es el que nombra a los ministros, ¿no? Ujú. Y debe replantearse todo. Por ejemplo, fíjate, si sabemos que las cárceles son centros de planificación de extorsiones, escuela del crimen, ¿qué hacemos con eso? Ujú. Nada lo hacemos, ¿eh? A ese presidente del INPE que tiene ya varios años, hay que darle las gracias por los servicios prestados y nombrar y reformar al INPE, o sea, hacer una reforma profunda, porque muchas extorsiones y sicariatos se planifican en las cárceles. Claro, y puede ser también que cierto personal del INPE pueda estar corrompido, ¿no? Y también funcionen ahí con un engranaje justamente de impunidad para que ciertos presos tengan privilegios que no corresponden a gente que está eh, purgando pena, ¿no? Mira, por ejemplo, el análisis de inteligencia estratégico anticrimen estudia tendencia, ¿no? El megaproyecto de Guacho, por ejemplo, ese es una perita en dulce, o sea, para los extorsionadores y sicariatos. Y ya empezó las bandas criminales a intervenir en las extorsiones. Han habido hasta 3 o 4 bandas criminales que se han desplazado. Pero ¿de dónde salen ellos? ¿Dónde planifican? De la cárcel de Carquín, de Huacho, por ejemplo. ¿Qué hacer con esa cárcel? Pues bien, hacer nuevas cárceles, pues un par de nuevas cárceles en otras zonas, así como hicieron en El Salvador, de 10.000 y 10.000 reos donde mandar a los cabecillas, ¿no? Y no tenerlos acá. Por ejemplo, ya Lurigancho sobrepasó la población y está Así es. justamente cerca a las poblaciones. Esas cárceles que están cerca a las poblaciones deben ser mandadas a lugares más aislados y los cabecillas con preferencia ir allá a esa zona. Ese es un tema, por ejemplo, que no se maneja, no se busca la solución.
Mm. El INPE debe entrar en una reforma. Yo cerraría la cárcel de Carquín, por ejemplo, y mandarlos a los reos a una nueva cárcel que debe construirse necesariamente. Coronel, si tuviéramos que pedirle de alguna manera unos alcances para un plan inmediato de 100 días para luchar contra la criminalidad, ¿qué le diría a la presidenta? O sea, ¿qué acciones inmediatas tendrían que tomar ya? Bueno, hay varias acciones inmediatas. Primero, la parte de la inteligencia que demostró que efectivamente en la época del terrorismo fue la que dio mejores resultados. Una inteligencia, digamos, operativa, crear unidades o reformar y reestructurar las existentes, buscando los cuatro factores de éxito, que es liderazgo, estrategia, buena selección y una estructura técnica y moderna. Endurecer las penas y aprobar el terrorismo urbano, por ejemplo, que nos permite la gravedad de las penas y la celeridad de los procesos. También ya se viene la declaración de los grupos componentes del Tren de Aragua como organizaciones terroristas, ¿no? Por ejemplo, construir nuevas cárceles donde mandar a los jefes o cabecillas para eliminar justamente que sean centro de planificación, una reforma profunda del INPE, ¿no? Pero Ujú. yo apuesto por la inteligencia operativa para la captura de los jefes o cabecillas. Si, por ejemplo, están buscando a Eris Moreno Fernández, el monstruo, y hasta ahora no lo capturan, es porque este paga, compra información. Por eso que no pueden cogerlo. Y eso Hay se da en muchos casos, coronel, que van a hacer un operativo y minutos antes o poco tiempo antes el delincuente huyó, porque justamente hay filtración de información. Por eso hay que crear unidades de inteligencia parecidas al que hay en su época, que sean bien seleccionados los agentes y ir a la persecución de los jefes o cabecillas. Hay varios jefes o cabecillas, por ejemplo, que están libres en este momento. El golpe a la cabeza es contundente. Esa es la parte por parte de la policía. La solución a esto tiene que darle a la policía. Yo no veo otra salida. Ya lo hizo en la época del terrorismo, también lo puede hacer ahora, pero falta, como dicen, estrategia, pues. Ujú. Tú debes recordar que en la década de los 80 también se buscaba la estrategia adecuada y no se encontraba. Los presidentes Así es. tenían la voluntad, los presidentes, de solucionar el terrorismo en esa época, tanto Belaúnde como Alan García, pero no encontraban la estrategia adecuada, ¿no? ¿Cuál era la Ujú, sí. estrategia adecuada? La inteligencia operativa capturando a los jefes cabecilla y dirigencia de la organización Sendero Luminoso. Ahora hay que hacer un estudio de todas las bandas extranjeras que existen, tanto venezolanas, ecuatorianos y colombianos. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son los jefes de cabecilla? ¿Cuál es su modus operandi? ¿Cuáles son sus características? Si yo tengo toda esa información, puedo mucho mejor puedo elaborar los planes estratégicos para la captura de estos jefes de cabecillas. Yo veo O por sea que ahí. también hay un tema de inteligencia ahí que tiene que estar operativo. Tenemos la DINI y también la Central de Inteligencia, pero vemos, no sé hasta qué punto esté contribuyendo con este flagelo de la criminalidad para poder combatirlo. La inteligencia es muy importante, es el conocimiento del enemigo en su forma de sentir, pensar y actuar. Y si yo no sé, no conozco cómo actúan los gallegos, por ejemplo, que están en Arequipa, ¿no? Desde el año 2022 están en Arequipa dedicados a actividades criminales como tráfico de personas. No sé quiénes
los componen con su jefe de cabecilla, jamás lo va a poder desarticular. Por ejemplo, fue un tono muy triunfalista la presidenta cuando dijo, hemos desarticulado, creo que empleó esa palabra o otra, hemos desbaratado, creo, al tren de Aragua. Claro, sí, demasiado triunfalista. Claro, Así y es. ese es Ujú. desconocimiento de qué cosa es el tren de Aragua. Como vuelvo a repetir, el tren de Aragua es una corporación criminal con varias cabezas. Y si vas a desarticularla, vas a tener que desarticular a los hijos de Dios, a los, digamos, los gallegos, a todos los grupos que componen el Tren del Agua, que están esparcidos a nivel Latinoamérica. Ujú. Y esa es una gran tarea, ¿no? Siempre pensemos de que esta lucha no solamente es nacional, ¿no? Es internacional. Estas son bandas extranjeras transnacionales que pasan las fronteras. Debe haber una alianza y una comunicación frecuente en inteligencia con estos países limítrofes. Ecuador, Aparentemente había una articulación, pero bueno, todavía no se ve un plan integral y un resultado, pues, en concreto. Sí ha habido comunicación, ha habido congresos, es lo que sé, pero no, bueno, no vemos todavía la población. bueno, en el Ah, Perú debe tomar la iniciativa para crear una especie de coordinadora internacional de lucha contra el crimen así transnacional. es. O sea, el Perú debe tomar la posta, porque acá llegaron los principales cabecillas del Tren de Aragua, llegaron al Perú, el Catire, el Mamut, muchos están presos. Hemos tenido ese triste privilegio de tener los cabecillas del Tren de Aragua acá, y todavía existen algunos que están en libertad. Esta coordinadora internacional debe mantener información con países como Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, por ejemplo, porque la lucha no es solamente nacional, es transnacional. Y yo no he escuchado que entre los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se hable de esta lucha transnacional o internacional para Claro que también ya tiene ribetes que tienen implicancias con que afecta a la seguridad y defensa nacional, ¿no? O sea, ya es un tema que sobrepasa el orden interno. sí, ya va más allá. Ujú. Ha Mm. desbordado de la seguridad ciudadana, se ha desbordado el orden interno y también la defensa nacional. Estamos Así hablando es, ya de cosas de mayor magnitud. mayores, de mayor implicancia. Así Así es. es. Así es, coronel. Le agradezco bastante su participación en esta entrevista y bueno, el tiempo nos ha quedado corto y esperamos pues contar con usted en otra oportunidad para seguir analizando los avances de esta lucha contra el crimen transnacional organizado que nos viene atacando y que podamos, Dios mediante, superar juntos este terrorismo social que ahora estamos viviendo y que personas como usted puedan tener espacios tan importantes para poder ser escuchados, sus recomendaciones sean implementadas con voluntad política por el gobierno. Un mensaje final, coronel, para la población que lo está Sí, mira, escuchando. hemos tenido situaciones peores, crisis de inseguridad como el terrorismo, por ejemplo. Vivíamos una época de zozobra, miedo, terror, no comparable como estamos viviendo ahora, pues muchos dicen que hemos llegado a niveles parecidos. No, jamás. Terrorismo era otra cosa, era una organización que ocupaba casi el 60% del territorio nacional, una estructura jerarquizada, tenía su base ideológica. Por eso hemos tenido ese problema y hemos encontrado la solución. Ujú, Ahora también lo podemos hacer con el crimen organizado. Todo es cuestión de estrategia, liderazgo, una buena selección de agentes y sobre todo una estructura moderna y tecnificada. Muchas gracias.
Muchas gracias, coronel. Esta ha sido una entrevista importante con el coronel Benedito Jiménez y esperemos pues que esto contribuya a dar luces a las autoridades para que tomen las decisiones políticas de gobierno necesarias para que superemos esta insanía de la ola criminal que venimos sufriendo todos los ciudadanos del Perú. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y con ustedes hasta el siguiente programa de Conversando con María Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches.